Hola, buenas noches. Denme un segundito y empezamos con nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, Sandra, Mireya. Buenas tardes, noches, buenas tardes, asesora. ¿Tú de dónde eres, Mireya? ¿De qué estado de la República? ¿Hablas de la Ciudad de México? Soy del Estado de México, del municipio de Tlalnepantla. Ah, está bien. Ahí donde pasó lo de la situación de este muchachito que mataron en una fiesta. Sí, ¿verdad? Sí fue ahí, ¿no? En Tlalnepantla, ¿no? Ay, con eso que pasan tantas cosas en En el estado, Tlalnepantla, ¿eh? Sí, sí, en el ya nos estado. sorprende. Sí, está pesada la situación, todo el estado. Oye, Mireya, ¿y cómo se te ha hecho el módulo 5? ¿Sencillo, complicado, más o menos? Pues más o menos, ahí la llevo, luego si me fallan unas cosas, luego, ay no, como que perdimos la costumbre de tantas vacaciones. Sí, desde diciembre, pero fíjate que este reacomodo que hizo Prepa en línea, esta reestructuración, básicamente es una reestructuración administrativa con los asesores virtuales, con los asesores en la didáctica disciplinar, obviamente con el trabajo de tutores y tutoras, pero siempre es con miras a que tengan ustedes una mejor calidad en el servicio educativo. A veces se habla, sí, de cobertura, es decir, llegar a más gente, a más estudiantes, pero también se habla de la calidad educativa. A mí en lo particular hay cosas como que se me hacen un poquito pesadas respecto a ustedes. Por ejemplo, el hecho de que ahora sean 2 sesiones con nosotros, tengan la sesión con la asesora de la didáctica virtual, luego la sesión de tutoría, pues prácticamente están ocupados toda la semana y a veces si en el sistema anterior, en la forma en la que operábamos años anteriores, ya ven que una sesión síncrona, después de las sesiones síncronas, cambiamos o avanzamos o se lo quedan las sesiones a los espacios abiertos con el asesor virtual y aún así eran complicadas y eran sesiones de media hora, ahora tienen que ser de 1 hora. Yo las hago de 40 minutos porque ustedes tienen de hora y media los martes con la asesora en la didáctica disciplinar y los viernes tienen con la tutora, que también se las da los jueves. Pero bueno, yo también trato de no extenderme mucho y de explicarles con ejemplos más claros, más comunes, para que se les hagan más sencillos y las actividades se les hagan más sencillas y aparte para que aprendan mejor. No, digo, siempre que al estudiante lo situamos, ¿no? Lo que es el aprendizaje situado, pues, dentro del contexto de las cosas que platicamos, de los problemas de los temas que se tocan en la plataforma, pues para ustedes es más fácil la comprensión de los temas y obviamente pues de asimilarlos. Pero bueno, esta semana es sencilla. Ayer, que no, digo, no te conectaste, pero otras compañeras sí, por ejemplo, Sandra estuvo ayer, estuvimos platicando un poquito sobre el tema de la investigación, que es en lo que vamos a ahondar un poquito más el día de hoy, que es la actividad integradora número 6. Ahí empezó a llover, que es lo de la elaboración de un proyecto de investigación. Eh, Trato de hacerles yo un poquito más simple las actividades, no les exijo tanto que respecto a las extensiones que pide, por ejemplo, la plataforma, pero sí que cumplan con las cosas mínimas de contenido, porque para mí lo más importante es que ustedes aprendan lo básico o lo más importante de cada tema, que cuando ustedes pasan a un módulo, vean de qué manera les va sirviendo todos los conocimientos del módulo anterior. Por ejemplo, en este caso, les reitero y les hago hincapié en la importancia que tiene retomar cosas del módulo 3 que vieron en el módulo 3, que son las bases del conocimiento científico, son las bases del método científico, y eso lo vieron en el módulo 3. Entonces, ahorita debería de ser para ustedes mucho más fácil cursar este módulo 5, porque es retomar básicamente las cosas del módulo 3. Pero bueno, ahorita vamos a dar un pequeño repaso general sobre las actividades de esta semana, que son muy sencillitas, no son nada complicadas. De hecho, la actividad integradora número 5 es la más fácil de todas. Y la actividad integradora 6, no sé si les llegó el correo, yo les compartí un proyecto de investigación para que vean las partes que conforman o los elementos que conforman un proyecto de investigación, que es lo que ustedes tienen que entregar como trabajo
para la actividad integradora número 6 es un proyecto de investigación, con su justificación, su planteamiento del problema, su objetivo u objetivos, pero bueno, lo vamos a ver de una vez ya de manera general y es muy sencillito lo que vamos a trabajar esta semana. Entonces, ya para no tardarnos tanto, les voy a compartir la pantalla. Ayer lo hice más platicado, la sesión de ayer que se las mandé por video, se las hice toda platicada porque les reitero que es, creo yo, en los años que tengo aquí en este sistema educativo, que el platicar con ustedes así, a ustedes se les facilita más la comprensión de los temas y sobre todo lo que yo quiero de ustedes es que aprendan o tomen la confianza para preguntar cuando tengan dudas, para soltarse a hablar cuando tienen que hacerlo, por ejemplo, en las exposiciones de las actividades tipo foro, como hagamos un debate, o en el foro de integración que es de la cuarta semana, y que justamente porque este tema, este módulo es de argumentación, entonces ustedes no solamente tienen que exponer sus ideas, sus creencias o compartir sus opiniones, tienen que justificarlas, tienen que respaldarlas, y ustedes cuando platicamos así de manera directa, yo quiero así que tomen el micrófono, que sientan con la confianza, decir, yo no entendí esto, yo quisiera saber más de esto, cómo podemos hacer cómo podemos abordar este tema, en fin, pero bueno, vamos a empezar con lo de esta semana y voy a dejar al final unos minutitos porque les quiero platicar sobre la reforma eléctrica. ¿Por qué les quiero platicar sobre la reforma eléctrica? Porque es un tema que está en todos los medios de comunicación, porque son temas importantes, porque nosotros somos parte de una sociedad, de la sociedad de este país, y son temas en los que justamente pues son los temas de argumentación, para aprender a ser personas críticas, a desarrollar un pensamiento crítico frente a las situaciones que de una u otra manera nos competen. ¿Y por qué nos compete la reforma eléctrica? Porque, no, digo, algunos de ustedes, sino es que la mayoría y todos somos consumidores, por ejemplo, o ocupamos el gas para nuestras actividades de cocina todos los días, usamos el combustible para el carro, y eso nos compete. Tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con la economía de los mexicanos, tiene que ver con la soberanía de nuestro país. Entonces, les voy a platicar de manera general porque son temas que están en todos los medios de comunicación. En el caso de la reforma energética, son temas que van a ver ustedes cómo tiene que ver con el aprendizaje situado. Aprendemos a argumentar, aprendemos a tomar una postura, aprendemos a decir por qué sí o por qué no estamos de acuerdo, pero siempre con base en conocimiento. ¿De hecho? No en opiniones ni en lo que creamos, sino con conocimiento. Entonces, les voy a compartir ya la pantalla para ir avanzando. Bien, esta semana es nuestra semana 3 de actividades, de argumentación. Nuestra unidad se llama Argumentos y el proceso de investigación. ¿Por qué se llama Argumentos y el proceso de investigación? Porque los argumentos son la base de una investigación y a su vez un proyecto de investigación tiene como piedra angular la argumentación. Ahorita lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Nuestra actividad integradora número 5 se llama Reconocer investigaciones. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la plantilla de trabajo. Son 3 lecturas que ustedes van a hacer. En la clase de ayer yo lo que les recomendaba es que no hicieran las lecturas completas porque a veces no les da tiempo o porque a veces nos podemos perder entre tanta información y no reconocemos los puntos que nos pide la plantilla de trabajo. Entonces, primero leemos nuestra plantilla de trabajo. ¿Qué me pide la plantilla de trabajo de cada lectura? Pues me pide que primero ubique o identifique desde qué ciencias o disciplinas se está abordando el tema. Me pide que especifique o que comente cuál es el problema que aborda. La otra columna me pide que por lo menos desarrolle un argumento de los que vienen dentro de la lectura, y la última columna nos pide que comentemos. Esa tiene que ver con una reflexión personal sobre lo aprendido y sobre lo visto en la semana pasada y en esta semana con esta actividad. Tiene que ver con una reflexión personal sobre la importancia que tiene estudiar o investigar esos temas en su entorno. Entonces, son 3 lecturas. Una tiene que ver con el manejo o el uso de las redes sociales en jóvenes de educación secundaria. Ustedes más o menos, tal vez ahí sí por conocimiento empírico y por lo que vemos en las noticias, nos enteramos de cuáles son las problemáticas que presentan
los jóvenes al hacer el mal uso de las redes sociales o a las consecuencias a los que nos enfrentamos, como situaciones como el sexting, como el ciberbullying, como las chicas que son raptadas o que no regresan y tuvieron una cita con una persona que conocieron a través de una red social, en fin. Entonces, realmente es algo muy sencillito. Ustedes tienen que ver que identificar la ciencia desde la que se aborda cada lectura. La segunda lectura tiene que ver con el uso de computadoras, de ordenadores para la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Y la tercera es un estudio que se hace sobre la forma en la que se puede dar un tratamiento, pero no me refiero a tratamiento de contra una enfermedad, sino un tratamiento, es decir, cómo podemos sobrellevar una vida sana en las personas adultas mayores. Es un estudio que se hizo, un estudio psicológico para evitar que las personas adultas mayores desarrollen ciertos trastornos como de ansiedad, depresión, entre otras. Entonces, cuando yo les platico así de manera general, ustedes a lo mejor en su mente se les viene de momento decir, bueno, si estamos hablando del uso de ordenadores o el uso de una computadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pues por obviedad el tema se aborda desde las matemáticas y desde la informática, ¿no? Es decir, en la primera columna. En el primer caso, estamos hablando de las redes sociales. ¿Cuál sería la disciplina que lo trata? La sociología, que es la madre de las ciencias sociales y que estudia toda la interrelación de las personas que viven en una sociedad. Pues que la sociología es tan importante, yo siempre lo he dicho, es la madre de las ciencias sociales, estudia todas las relaciones del ser humano en el entorno en el que se desarrolla. Entonces, es un cuadro muy chiquito y realmente la información que tienen que poner es poquita para que no lean todo, únicamente lean la introducción. Yo antier estuve viendo ya los materiales, lean la pura introducción de cada texto. Con la pura introducción, ustedes se van a dar cuenta de qué habla el tema y qué es lo más importante. Dentro de la introducción buscan un argumento y la última columna, ahí sí es como trabajo reflexivo de ustedes sobre la importancia de esos temas en tu entorno, porque es importante saber el uso que le dan los jóvenes o los adolescentes, en este caso adolescentes, porque es un estudio que se hizo en jóvenes, en estudiantes de educación secundaria, pues son jóvenes o personas que están entre los 12 y 15 años, pues son adolescentes, y el ejemplo que les acabo de poner, ¿hecho? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre esta primera actividad o está ligera? Ninguna. Bueno, nuestra segunda actividad, que es la que para mí es la más importante, la pasada es como un poquito de repaso. La actividad integradora 6 se llama iniciar una investigación. ¿Por qué es importante investigar? Todos nosotros necesitamos explicaciones para entender y comprender lo que pasa o los sucesos o fenómenos que pasan en nuestra vida cotidiana. Necesitamos una explicación, porque si no hay una explicación no podemos entender por qué pasa eso. De hecho, llueve por algunas causas, o sea, son como ejemplos. Todo necesita una explicación y esas explicaciones se les llama teorías. La teoría, por ejemplo, de la relatividad, la teoría de la gravedad, que explica por qué las cosas caen. Entonces, todas estas teorías son producto del trabajo de investigación. La investigación es un proceso. Los datos o la información por sí solos no tienen validez. Yo puedo saber opinar o creer algo sobre algo, pero es algo mío, es algo que no tiene un sustento científico. Pero en el momento en que una información y unos datos se les da un tratamiento, es decir, de manera analítica, que no estén basados en lo que yo crea o en lo que yo piense, se convierte en conocimiento. Porque, o sea, por sí sola la información no es nada. Se le tiene que dar un tratamiento analítico, es decir, cuestionar por qué sí, por qué no, en qué sentido está bien, en qué sentido está mal, qué podría pasar, qué no podría pasar. Cuando empieza, la investigación tiene que ver con cuestionar. Y este tipo de cuestionamientos nos tienen que llevar a resultados que nos van a arrojar teorías para explicar ciertos comportamientos,
para explicar ciertos fenómenos, para explicar cómo surge un virus, para explicar cómo funciona dentro del cuerpo humano una vacuna, para, en fin, pero son teorías y las teorías son el resultado de un proceso de investigación. ¿Y qué significa que haya o que exista un proceso de investigación? Se habla, cuando se habla de eso, entonces podemos entender que hay ciertas reglas que se siguen con esa información, que se siguen con esa información y con esos datos, un tratamiento que se le va dando hasta llegar a los resultados. Ojo, los resultados no siempre tienen que ser positivos, a veces son negativos, a veces estamos investigando, por ejemplo, algo para tratar la cura sobre el cáncer y nuestra apuesta es de que, bueno, vamos a tratarlo desde este enfoque y porque creemos que esta parte puede funcionar para curar el cáncer, pero en ocasiones el resultado es negativo, es decir, no, entonces nos volvimos a equivocar o bueno, o no volvimos a fallar y este no es el camino y hay que volver a empezar una nueva investigación con nuevas variables, utilizando otra metodología, utilizando a lo mejor o probando con nuevos medicamentos hasta llegar a lo mejor en algún momento a un resultado favorable o positivo. Pero en una investigación los datos no siempre son positivos. Entonces, ustedes lo que van a hacer en su actividad integradora número 6 es que ustedes van a elaborar un proyecto de investigación. La ciencia que yo les puse, la ciencia o las ciencias son un proceso de estudio y para eso tenemos que plantear un problema. Ahí cuando les pide que planteen un problema sobre, lo de la marihuana, el tema de la legalización de la marihuana como tal no es un problema, ese es un tema general. Se tiene que problematizar el tema. Si ustedes hablan, por ejemplo, quieren utilizar el tema de el aborto. Sí, pero el tema del aborto es muy general, o sea, no podemos hacer un desarrollo del aborto, de un texto del aborto porque ya todo el mundo sabe lo que es el aborto, etc. Tenemos que encontrar un problema dentro del tema del aborto que ustedes quieran investigar o que sea de su interés. Por ejemplo, sí, bueno, la característica del planteamiento del problema es que tienen que delimitarlo en tiempo y espacio. Por ejemplo, si ustedes quieren tratar el tema del aborto, pueden elegir la tasa de mortalidad o el índice de mortalidad de las mujeres que abortan entre los, no sé, 15 y 18 años en Ecatepec, Estado de México. Y entonces ahí delimitan en tiempo y en espacio. ¿Espacio dónde? En Ecatepec. Y el tiempo, las niñas, y bueno, en tiempo podría ser a lo mejor definir un año o un periodo, digo, periodos de muchos años, de un sexenio pues sería mucho, pero por ejemplo puede ser a lo mejor de 3 años y otra variable que van a utilizar es la parte de la edad, es decir, delimitar el problema lo más que se pueda para que su universo de estudio no sea tan amplio. Acuérdense que ustedes tienen el tema y con el tema tienen que delimitarlo hasta convertirlo en un problema. Todas estas cosas las van a encontrar en los recursos educativos de la plataforma de esta semana. Y luego tienen que hacer la justificación de ese problema. ¿Por qué es importante estudiarlo o investigarlo? En este caso me parece que a ustedes les pide que ustedes fijen una postura y hagan su justificación. Justifíquenlo de manera social. ¿Por qué socialmente? ¿Cómo le va a ayudar a beneficiar o en qué le va a beneficiar a la sociedad que ustedes investiguen o estudien este problema? En esta actividad ustedes no van a desarrollar la investigación, únicamente es un protocolo de investigación, un proyecto de investigación. Es la justificación, es el planteamiento, es como el esqueletito, ¿ven? Es el esqueletito que les va a marcar pie o les va a decir, para que no se pierdan, decir qué contenido requiere cada punto. Entonces, para que no vayan a desarrollar la investigación, yo les mandé un ejemplo. Entonces, ahorita se los voy a compartir por aquí en la plataforma para que lo vean. Bueno, hacen su justificación, háganla de manera social, porque es importante para la sociedad. ¿Por qué sería importante para la sociedad?
investigar ese problema, ¿qué beneficios traería? De hecho, ahí lo que dice, fijar su postura y exponer 3 disciplinas que lo hayan abordado, lo que les comentaba. Ustedes fijan su postura, es decir, manifiestan o exponen su punto de vista sobre el tema y eligen 3 disciplinas, 3 enfoques diferentes que hayan estudiado ese tema: la economía, la política, la sociología, la medicina, la física, la biología, las matemáticas, del tema que ustedes eligieron. Esto es lo que viene siendo el enfoque multidisciplinario. Acuérdense que no lo van a desarrollar, solamente poner 3 y tal vez decir, bueno, las matemáticas lo aborda de esta manera, la biología de esta manera y la ecología de esta manera. Punto. No es más que suficiente. Y luego dice formular 2 objetivos. Aquí yo les puse palabras como comprobar, analizar, explicar, conocer, y qué tiene que ver con la taxonomía de Bloom. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, los objetivos siempre se redactan empezando con este tipo de verbos: demostrar, analizar. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen respecto a ese tema de investigación? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Hecho? Por eso los objetivos en una investigación siempre se redactan a partir de estos verbos: comprobar, analizar, explicar, conocer, demostrar, presentar, etc. Y luego tienen que redactar su hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta al problema planteado. Y aquí les reitero lo que les comenté al principio. Una hipótesis puede ser positiva o negativa, y ustedes van a saber si es positiva o negativa cuando lleguen al final de su investigación y digan, sí, sí es cierto como se planteó, o no, no es cierto. No es así, no es lo que yo, o sea, no era el resultado que yo esperaba. Al final, aun cuando sea un resultado negativo, es válido. Te está diciendo que no es el camino correcto, no era lo que pensábamos, no era lo que planteábamos. Entonces habrá que reformular, pero la hipótesis es una posible respuesta al problema. La forma de redactar la hipótesis, los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema, o sea, las partes que implican o que componen un proyecto de investigación, vienen en los recursos educativos de la plataforma para que vayan viendo cada uno. De hecho, me parece que les muestran ejemplos. Y al final se ponen las fuentes de información. Ya en un trabajo especializado de licenciatura o de posgrado, se separan. Por ejemplo, es bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas, documentos. O sea, llevan un orden, no van todas revueltitas. No, son fuentes de información y fuentes electrónicas, las bibliográficas, las hemerográficas, las electrónicas, etcétera. Bueno, aquí voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir ahora otro documento que es justamente el ejemplo que les mandé. Este es un proyecto de investigación que yo redacté para mi tesis de maestría. Aquí está mi pregunta de investigación. ¿Por qué el primer Congreso de la Ciudad de México, que fue el que se formó cuando entró el actual gobierno? Antes no existía Congreso en la Ciudad de México y se formó, ¿se acuerdan ustedes de la reforma cuando se hizo lo de la votación para lo del constituyente? Ahí tiene sus orígenes. Entonces, mi planteamiento del problema, pregunta de investigación es, ¿por qué el primer Congreso de la Ciudad de México no es democráticamente correcto en su conformación y sus resultados serían cuestionables? ¿A qué me refería yo con esto? El Congreso de la Ciudad de México, cuando yo digo que no es democráticamente correcto en su conformación, es porque dentro de este Congreso hay una sobrerepresentación partidista que ocupa en su mayoría, bueno, que la mayoría es del partido Morena. Entonces, nuestra constitución política establece que ningún partido político puede tener mayoría absoluta. Sin embargo, en nuestro país existe. Digo, la Carta Magna dice que no puede existir, pero en nuestro país existe. Son como las cosas chistosas siempre de nuestro gobierno. Existe. Y cuando digo sus resultados sean cuestionables, porque bueno, en el Congreso de la Ciudad de México se deciden muchas leyes respecto a la Ciudad de México, por ejemplo, la protección de animales, contra las personas transgénero. Todos los problemas que tienen que ver con la Ciudad de México se discuten y se deciden en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, al existir una sobrerepresentación o una mayoría
de un partido político, eso quiere decir que esa mayoría es la que decide. Y los resultados entonces no serían, cuando yo pongo que sus resultados no serían cuestionables, es porque realmente no hay una democracia. La democracia la constituimos todos con peso, con contrapeso, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero el dejar el poder absoluto de decisión en un solo partido político es lo que dejaría fuera o excluiría la opinión de las demás fuerzas políticas que también son parte de la representación popular de nuestro pueblo, ¿no? Aquí está la hipótesis, cómo se redacta una hipótesis. Aquí está en un trabajo de titulación o de maestría, de titulación de licenciatura o de maestría, se redacta un objetivo general y los objetivos particulares. En el caso de ustedes basta con que redacten el objetivo general. Aquí, por ejemplo, yo puse analizar, en el objetivo general, yo puse analizar la conformación del primer congreso, etc., ¿no? Este es el general. Pero mis objetivos particulares, aquí está analizar el contexto político, examinar la representación proporcional en la integración del primer Congreso de la Ciudad de México, y la otra es proponer una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en lo referente a la integración del Congreso para que no se permitan mayorías absolutas. Esos serían mis objetivos particulares. Si se dan cuenta, su redacción empieza con los verbos analizar, examinar, proponer, porque son objetivos. Cuando te preguntan, oye, ¿tú qué quieres en tu vida? Ah, pues yo quiero trabajar, quiero seguir estudiando, quiero avanzar, quiero convertirme. Es decir, son verbos, ¿hecho? Así se redactan los objetivos. Luego, bueno, aquí yo ya desarrollé el planteamiento del problema que ustedes no se los piden porque ahí habría que echar todo el choro, pues, digo, yo lo hice porque pues, lo tuve que presentar, aquí están mis fuentes de información, y al final, bueno, pues digo, léanlo, pues tengan una idea de cómo se redacta un planteamiento del problema, y aquí están las fuentes de información, la bibliografía, los documentos, las fuentes electrónicas, en fin, hecho. Eso es como la parte que más me interesa, el aprender a elaborar un proyecto de investigación sobre un tema que les interese, que les guste, sobre el que les gustaría ahondar o conocer un poco más. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre nuestra segunda actividad o está todo correcto? Claro. Digo, la ventaja es que ustedes van a presentar el puro esqueletito. Y presentar el puro esqueletito, pues a ustedes les va a llevar 2 cuartillas, a lo mucho, 3, exagerado ya con las fuentes de información. Pero normalmente se avientan 2 cuartillas en su proyecto de investigación. Y luego tenemos la parte de nuestro foro aprendiendo, que acuérdense que el foro aprendiendo es como esa oportunidad que tenemos de interactuar, de estar, de tener esa interacción entre ustedes como estudiantes y entre ustedes y su servidora, para retroalimentarnos respecto a las dudas. Créanme ustedes que a veces, aunque ustedes digan, es que no sé qué poner, o a lo mejor estoy mal, no importa, no importa si ustedes creen que están mal, lo importante es que el foro aprendiendo es ese espacio que deben de aprovechar para complementarse con sus compañeros, porque aunque ustedes no lo crean, las dudas también aportan porque a veces uno no sabe la respuesta sobre una cosa, pero el otro sí la sabe, o alguien puede compartir un material que nos sirve a todos para otra actividad o sobre temas que teníamos duda, o nos despejan dudas que teníamos sobre tal cosa. Entonces todo aporta, en el foro aprendiendo, todo aporta, cada experiencia que ustedes comparten, cada idea, cada opinión, cada información, cada material, todo aporta, es decir, vamos construyendo. En el foro aprendiendo es ese espacio en el que de manera conjunta vamos construyendo y reconstruyendo el conocimiento. Es decir, yo tengo una idea sobre esto, pero viene un compañero y me dice esto o me comparte este material, entonces no es que derribe, simplemente voy agregando más conocimiento y voy adquiriendo nuevos conocimientos. Aquí dice, mi pregunta es que cada quien expone, a ver, mi pregunta es que cada quien expone su tema y conforme a la actividad, no tengo duda, leí su tesis y es entendible. ¿Cuál tema? Dice, mi pregunta es que cada quien expone su tema
A ver, explícame mejor porque no entiendo así muy bien, ¿a qué te refieres? Resultado al proyecto de investigación. Al proyecto de investigación, ajá. Pero, ¿cómo cada quien? Ah, sí, tú puedes elegir el tema que tú quieras. Ese es a libre albedrío. El tema que tú quieras estudiar, lo que a ti te interese, cualquier tema que a ti te interese. ¿Hecho? Mm, eh, eh, O no quedó claro. Digamos, ¿a ti qué tema te interesaría estudiar? ¿Sobre qué tema? O sea, ¿qué tema te gustaría abordar? O mira, del tema que tú quisieras estudiar, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. De hecho, puedes retomar la parte de la legalización de la marihuana, que ya lo han venido trabajando y a lo mejor es, está bien. Y cada una de las partes la adaptas a tu tema, es decir, cómo planteo mi problema sobre ese tema, cómo hago mi hipótesis sobre ese tema, mi justificación sobre ese tema. Por ejemplo, aquí tu compañera Patti dice, estoy investigando el narcomenudeo en la Ciudad de México. ¿Tendría que reducirlo por delegación? Sí, claro, sería lo ideal. Puedes hacerlo, por ejemplo, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la alcaldía Coyoacán, y para que sea un tema relevante e interesante, podrías poner por ahí índices de criminalidad o índices de violencia generados a partir del narcomenudeo en la alcaldía, por ejemplo, por decir, en la alcaldía Benito Juárez durante durante los últimos 3 años. Es decir, ha ido en aumento la violencia. ¿Cuántos crímenes han habido por esa razón? ¿Qué ha hecho la alcaldía? ¿Qué han hecho las autoridades para combatirlo? Ese es un tema, es decir, porque si lo es en la Ciudad de México es amplísimo, tendrás que ir alcaldía por alcaldía, buscar información de todas las alcaldías. Entonces, lo reduces a una y reduces el tiempo, no sé, o en el último año, o en el 2016, o en el 2018, o en los igual el últimos tiempo. 3 años, exactamente, exactamente, y lo reduces. Y luego, yo tengo en mente el tránsito en la Ciudad de México. Sí, sí podría ser, ese es un tema, pero ¿qué quieres estudiar del tránsito? ¿Cuál es el problema del tránsito en la Ciudad de México? Ahí, por ejemplo, tendrías que irte o ver, por ejemplo, qué pasa o qué ha pasado con esas situaciones en las que los ciclistas han sido atropellados. Y hubo una vez una chica, se hizo mucho escándalo en los medios, de una chica que murió atropellada en Reforma por un transporte, no me acuerdo, todavía estaban los microbuses en aquella época, o sea, algo así, que busques un problema, o sea, que realmente, porque Exactamente. realmente el tránsito, el tema del tránsito, pues es muy amplio, realmente como el tránsito no hay un problema, tendrías que buscar un problema, no sé, a lo mejor, te digo, de las muertes de ciclistas o de personas o de transporte público que se han visto involucradas en la muerte de personas que también a su vez a lo mejor no ayudan mucho y se meten en carriles que no les corresponde. Es como ir buscando el problema, ¿no? Yo que creo que hace falta regular un espacio. Sí, sí hay que ir buscando, ahora es que es problematizar el tema, ¿qué pasa? Porque si hablamos de un tema, entonces no es una investigación, desarrollamos un tema. Me refiero al tema de los motociclistas. Ah, exactamente, exactamente. Creo que hace falta regular un espacio para su tránsito. Sí, sí, exactamente. Ahí sí podrías, por ejemplo, tomar como ejemplo o buscar información de cuántos accidentes que han tenido, por ejemplo, un desenlace fatal en caso de muerte de motociclistas, bueno, que han fallecido en accidentes y justamente decir, bueno, pues falta hacer un reglamento de tránsito, pero busca los reglamentos que ya existen de tránsito para que no vaya a ser información que no, o sea, que sí haya, pero pues que a lo mejor no estamos enterados. No se sigue. Pero sí, No. exactamente, pero chécalo, búscalo y está, por ahí no hay ningún problema. ¿Hecho? Bueno, respecto a nuestras siguientes, bueno, esas son nuestras actividades, lo del foro aprendiendo, y acuérdense, ayer les comenté a sus compañeros y les hice mucho hincapié en que esta semana tienen que contestar las 2 encuestas que vienen, porque antes, el año pasado todavía era que las contestaban
o no las contestaban y no pasaba nada. Pero en esta ocasión, si ustedes no contestan esos dos cuestionarios, son dos encuestas sobre el asesor virtual y sobre el contenido del módulo 5, si ustedes no las contestan, no les va a habilitar todo lo referente a la semana 4. Por eso es importante que ahora sí las contesten. Si ya lo hicieron, está bien, pero si no, no dejen que termine la semana sin que ustedes contesten eso. Ya saben que tienen hasta el domingo, pero si lo pueden hacer antes, mejor, y si no, que no pase del domingo, porque después ya no les va a habilitar la plataforma para la semana 4. ¿Hecho? Y hasta que haya alguna duda, no. Bueno, ya más o menos vimos cómo se delimitan los temas, los problemas, y ahora les voy a dedicar 3 minutitos básicos a explicarles lo de la reforma eléctrica. Es un tema que ha estado mucho en los medios de comunicación, el pleito del presidente y con la oposición por lo de la reforma eléctrica, obviamente la oposición que está en contra de la reforma eléctrica, y se preguntarán ustedes, ¿qué es la reforma eléctrica o en qué consiste la reforma eléctrica? Miren ustedes, la reforma eléctrica tiene que ver, y la palabra clave, la piedra angular de la reforma eléctrica es el litio. ¿Qué es el litio? El litio es un mineral de mucho valor porque con el litio se producen, por ejemplo, fármacos, se produce, o más bien, el litio es un componente del petróleo. ¿Y saben por qué el presidente ha insistido e insiste tanto? No sé si han escuchado en las noticias de que el litio es de los mexicanos, porque efectivamente en México tenemos un yacimiento de litio grandísimo, es el más grande de América, de todo el continente y hasta de Europa. El único país o los únicos países que tienen más litio que México son los países árabes, pero es que son países ricos, Arabia Saudita. México está por encima de Estados Unidos y por encima de Australia en yacimientos de litio. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los combustibles? ¿Qué es lo que pasa con las empresas que nos venden el gas? Que son extranjeras. Y el presidente dice, ¿por qué carambas tenemos que estarle pagando a empresas extranjeras el suministro de gas, el suministro de combustible, si están hechos a base de litio y el litio es mexicano? El yacimiento más grande de litio está en Sonora. Después de ahí, de nuestro continente, sigue Estados Unidos. Y después de Estados Unidos, el tercer lugar lo tiene Australia. ¿Se dan ustedes cuenta la riqueza que tiene nuestro? De hecho, no sé si ustedes habían escuchado, pero al litio se le llama el oro blanco. El litio, México es rico en litio. Entonces, lo que está planteando la reforma eléctrica es que ya no haya concesiones para empresas extranjeras como las norteamericanas, como las europeas, que digan, yo voy a pedir una concesión a México para que me permita explotar su litio y luego yo vendérselos. O sea, imagínense cuántos años hemos vivido pagando algo que es nuestro, que por derecho nos corresponde. Entonces, el presidente lo que quiere es que ya no haya concesiones, que el litio únicamente el litio únicamente sea explotado por los mexicanos, por empresas mexicanas para nuestro propio suministro. Para eso se está haciendo la refinería de Dos Bocas, porque en esa refinería lo que se pretende es hacer todo el proceso del petróleo, del combustible, hacer todo lo del gas, y eso abarataría el costo que pagamos actualmente. ¿Por qué? Porque al ya no depender de empresas extranjeras, es nuestro. Entonces, sería más bajo el costo. Ya nos estarían pagando empresas extranjeras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las gasolinas? Sacan el petróleo de México, lo venden en Estados Unidos y Estados Unidos me lo regresa el combustible y me lo vende. Pero ¿por qué caramba se lo voy a pagar si el litio está en los yacimientos de Sonora, de los que se puede explotar, se puede tratar, se puede distribuir y se puede producir y vender aquí mismo en México? De eso se trata la reforma energética, y justamente se los comento porque es importante que ustedes sepan de estos temas. Si quieren, la siguiente semana platicamos un poquito más de esto, pero de eso se tratan estos temas, que ustedes sepan, que ustedes aprendan, que ustedes conozcan y sean personas críticas sobre este tipo de temas, porque esto nos afecta directamente. La gente que tiene carro, la gente que paga, que a lo mejor se surte del gas, no sé cómo se llama el que van a llenar con tanquecito, no sé,
camiones que van a llenar el tanque de Es gas. importante que votemos el domingo. Exactamente. Entonces, sí es importante que voten el domingo. Todo es importante, son decisiones de nuestro país, pero mucha gente está desinformada y no sabe. Pero de estos temas me gusta hablarles porque estamos viendo un tema que se llama argumentación. Es un tema importante y ustedes deben de saber de todo esto. La siguiente semana vamos a platicar más de estos temas. Por ahorita los voy a dejar porque tienen sesión con la tutora y es importante que la tomen. Cualquier cosa estoy con ustedes a través del mensajero de la plataforma, a través del correo electrónico, y ya saben que si quieren una clase extra, lo podemos tener, me mandan un correo y le hacemos para platicar de estos temas, pero me tengo que despedir.